Bienvenido, Cruz. Y si quieren les puedo introducir un poco para que sepan que la Academia del Paisaje es un proyecto que, bueno, estamos armando junto a Noel Kingsbury y a Ignacio Rivera, que está también en España. Y bueno, estamos ahora con el apoyo de Cultidelta, que permitió hacer esta versión en español de lo que es The Garden Masterclass, para empezar a producir contenido en nuestro idioma. Venimos como ya tuvimos la presencia de Amalia Robredo, de Alejandro O'Neill y de Julieta Riverti, que fue la última. El video de Juli ya está online para los que lo quieran ver o si no lo pudieron ver antes. Y bueno, yo soy Ángeles Casares, soy paisajista, soy graduada del máster en la Universidad de Sheffield y hoy tengo el honor de presentar a Cruz, que también tiene un doctorado en la Universidad de Sheffield y que, bueno, les hago una breve introducción a quién es Cruz y qué es lo que nos interesa que Cruz traiga hoy. Y antes de todo, Cruz trabajó mucho en su doctorado sobre la percepción del paisaje. Es una temática que a todos dentro de este nuevo paradigma que venimos hablando en las últimas sesiones genera muchas cuestiones, porque si bien todos los que somos profesionales del rubro estamos acostumbrados a ver ciertas estéticas de paisaje, no tenemos muy en claro, pero a veces tenemos un poco de feedback del público en común que no todos interpretan de la misma manera que nosotros interpretamos los paisajes que nosotros construimos, y hay muy poco escrito con respecto a esto, entonces es un tema de investigación bastante innovador. Y entre todo eso también Cruz, como verán en su imagen y en su foto y todo, también se dedica como a los jardines como le va a empezar a explicar, de polinizadores, entre otras cosas. Pero bueno, estas son las temáticas como un poco que estuvimos viendo con Cruz, que nos parecía que podían sumar al contenido por ahí de las temáticas que ya veníamos viendo. Bueno, Cruz, espero haberte hecho una buena presentación. Bienvenido, estoy Claro, muy contenta de que estés acá. sí, gracias Ángeles. Es un placer realmente estar en este canal vía Argentina y Uruguay. Qué gusto me da verles hasta allá y bueno, pues, desde luego que México estamos haciendo camino y siguiéndoles a ustedes que ya tienen bastante camino, llegando a la línea de Europa, ¿no? Y qué bueno que hablan también la academia a la parte habla hispana, porque creo que nos hace muchísima falta trabajar en ese sentido. Entonces, gracias a Ignacio también, que está en España, y a Noé, también amigo mío, y pues me da muchísimo gusto la invitación. Entonces, voy a empezar a hablar la charla. Tenemos como unos 20 minutos, Ángeles, para esto. Sí, ¿Cuánto tiempo me vas a dar, más o menos, para que me sí, organice? Perfecto. sí, sí, perfecto. Muy bien, vamos a iniciar ya con este preámbulo. Eh, Mi nombre es Cruz García Alvarado, J. Cruz García Alvarado, me pueden decir J. Cruz. Voy a hablar un poquito de lo que ha sido mi trabajo y cómo de alguna manera me he desempeñado en relación a la parte académica con la parte de la práctica, del paisaje. Y bueno, pues como ustedes verán en estas imágenes de la galería, una galería casi virtual, podemos hablar que cuando se habla de paisaje naturalista, es decir, cuando evocamos la naturaleza, nos inspiramos en la naturaleza para traer patrones y traerlos acá, dice Amalia recientemente en su libro de los paisajes paralelos, incluso una charla que estuvo aquí hace 2 semanas, se hablaba de lo mismo. Entonces, efectivamente, el paisaje desde la parte modernista, tecnocrática o impresionista, modernismo, digamos, a Piet Oudolf de Holanda, ¿no? Teniendo todo este tipo de ornamentación con texturas, follajes abundantes, con colores, y lo tecnocrático, aquello más pensado, más bien estando predisponiendo qué va a suceder si ponemos este suelo, si estamos en estas condiciones, hablando del triángulo de Philip Green, donde están las plantas tolerantes al estrés, las competidoras y etcétera. Entonces está una filosofía que lleva toda una parte de fitosociabilidad detrás. Y la parte impresionista, que creo que es con la que yo más me asocio, que es la parte de visual, mucho de los colores, de las formas, de las flores y lo que hacía Jethro Jekyll en el siglo XIX. Y todo eso viene
yo dejo la interrogante para mí mismo, ni siquiera es para, bueno, les comparto que no sé dónde estoy de todos estos tres, o incluso ahí en el libro de Amalia están proponiendo otros más. Entonces yo creo que me voy un poco por lo impresionista, y ahorita me van a entender un poquito por qué lo hago. Cuando yo me fui a Inglaterra en el 2000, estando aquí en México, pues yo soy ingeniero agrónomo de formación y dije, bueno, yo quiero hacer una carrera en diseño de paisaje, y mi formación también, he tenido muchos años trabajando en la pintura. Entonces, esta pasión por las artes y los colores y las formas, y luego llegar a Inglaterra y ver todos estos jardines, créanme lo que para mí fue lo que yo buscaba. Buscaba esa inspiración en visitar el Garden, visitar pues todos estos jardines tradicionales ingleses. Para mí, créanme lo que fue lo mejor que me pasó realmente en mi preparación profesional. Entonces, llegar a eso, esto que ven aquí, pues es mucho lo que yo trabajo en cuanto a los colores, las formas, el colorido. Aquí abajo pueden ver justamente lo que les estoy hablando, Heathcote Garden, que está en el sur de Inglaterra. Pero bueno, desde antes, justamente en el 99, pinté estas dos cosas, están acá arriba, el girasol y los cerus, que es una especie de, le llaman reina de la noche, ¿verdad? Que solamente abre en las noches y se poliniza hablando de polinizadores, justamente lo polinizan los murciélagos, ¿no? Mi tesis de la maestría la hice en un parque de aquí, en una ciudad que se llama Texcoco, el Estado de México, al centro del país, trabajando con un inventario de árboles. Aquí está todo el inventario. Y bueno, toda la diversidad que tenemos en México de flores, de plantas, de diferentes... Aparte tenemos 7 ecorregiones, o sea, bastante dividido con toda esa diversidad de especies. Tenemos alrededor de 22,000, 21,000 especies de plantas vasculares, y de las cuales estamos aprovechando un mínimo, realmente. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, esta es un poco la propuesta plástica, que no voy a hablar del día de hoy de eso, pero sí quería tenerlo como preámbulo para mostrarles un poco mi gusto por los colores, las formas y las texturas, y creo que de ahí nace trabajar el paisajismo desde la estética. Mis influencias más importantes o más que hemos trabajado recientemente, pues aquí los pueden ver. Son gente que desde el 2003, bueno, ahí está una foto con Noel y con Jens Van Sweden, que tuve la fortuna de conocerlo en esa ocasión en Londres. Y bueno, esta foto también clásica, también que también en el libro, y lo presentó Amalia en el 2011, justamente cuando ella la tuvimos de viaje aquí, nos vino a dar unas conferencias. Y recientemente, de 2022, con la gente de Chile, ¿no? Está ahí, pues está Jimena Nasal, está Cristóbal Elgueta y Macarena Calvo. Entonces, y mis amigos mexicanos, que son colaboradores con quienes hemos trabajado, y estamos trabajando un proyecto en línea, Portino y Fernanda, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todos estos proyectos surgieron porque en el 2020, 2019, 20 estuvimos haciendo una serie de charlas vía Facebook, a través de la página Paisajismo Naturalista Latinoamericano, y todas esas charlas, de hecho, están en línea. Si a ustedes les interesa, cualquiera la puede capturar la pantalla y lo puede ver ahí, en los videos de esa página. Está empezamos con Amalia, Fernanda, Mariana Siqueira de Brasil, de Chile, está, etcétera. Entonces, son un grupo de paisajistas que hemos estado trabajando desde entonces. Ha sido fascinante, y eso se lo tengo que agradecer a Noel, y lo tengo que decir aquí. ¿Por qué? Porque Noel siempre, de que yo lo conocí estando en Inglaterra, me dice, cuando regresa a México, tu trabajo más fuerte va a ser mucho la difusión. Y sin duda, creo que esto es algo que hemos hecho bastante bien en colaboración con otros colegas paisajistas, como conocer a Amalia, con el mismo espíritu de emprendedor y sobre todo de hacer networking o ese tipo de redes. Yo creo que eso unió mucho esfuerzo, y con toda la gente que ella conoce en Sudamérica, más lo que yo conozco acá, creo que hicimos un equipo muy bonito que cada vez crece, y bueno, les invitamos a que se unan a este grupo de paisajistas. Hemos hecho muchas charlas, repito, y encuentros. En el 2021 hicimos un simposio sobre paisajismo naturalista, y ahorita para el 20 y 21 de octubre de este año vamos a presentarnos en el 13º Congreso de Arquitectura de Paisaje aquí en México, en Mexicali, presentando también el simposio sobre jardín naturalistas con miras a la restauración de la biodiversidad. Entonces, somos un grupo muy aguerrido, muy dinámico, que nos gusta hacer cosas, sobre todo para difundir más allá del paisajismo tradicional, convencional, que es lo que nos une, ¿no? El interés por las flores y demás. Pero efectivamente, decía Ángeles al inicio, uno de los temas que yo he trabajado desde el inicio es la percepción del paisaje. Entonces, ¿qué es la percepción? Digamos, pues, bueno, la percepción es un proceso cognitivo que nosotros ya lo traemos, efectivamente, cómo procesamos la información
no solamente del paisaje, desde la psicología ambiental lo hablamos desde el paisaje del exterior preferentemente, y que se construye a través de lo que ya traemos, es decir, lo cultural con nuestros genes, que también es de manera innata. Entonces, en este momento sí me gustaría que, Ángeles, que me pudieras ayudar. Yo no puedo ver ahorita la pantalla, pero sí me gustaría que todo el público que esté en el chat me pongan cuáles de estos dos jardines les gusta más, A o B. No lo piensen demasiado, agarren en el chat en este momento, pongan A Pueden ir y B. abajo en la parte triángulo, cuadrado y círculo. Pueden contestar si pueden en la de preguntas y respuestas. Así es, de hecho, Acá tenemos que dicen, unos dicen, hay uno que dice B, otro A en el chat, y en el de preguntas y respuestas, casi todos A. ahí estoy viéndolo, sí. Otro B, pero solo 2 Bs. Otro B, ya tengo acceso al chat, ajá. A. Déjense llevar por su instinto, y qué es lo primero que les mueve, ¿no? B, también, como que está más o menos pareja la cosa, ¿verdad? Es lo que veo. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? O sea, esta pregunta es muy obligada justamente porque cuando hablamos de la percepción, hablamos de teorías de por qué nos gusta cierto tipo de paisaje, en este caso un jardín. Normalmente los jardines, vamos a ver una de las teorías, y esto entra dentro de la pirámide de Maslow, quizá ustedes ya lo han visto desde sus diferentes ámbitos desde la fisiología humana, desde la psicología, y bueno, aquí vamos a hablar de que incluso lo representa también Andrew Dennett en su libro Naturalistic Planting Design del 2020, creo, 19, es muy reciente, pero básicamente habla de que las necesidades básicas de todo ser humano está la seguridad y las necesidades fisiológicas como el comer, dormir, descansar, y las necesidades como la seguridad, que debemos sentirnos seguros. Todo esto lo lleva paralelamente hacia los jardines. Todas esas necesidades fisiológicas o de seguridad, ¿cómo la podemos tener en un paisaje? Que nos sintamos en un lugar refugiados, con tranquilidad, con control, que nos dé alimentos, si estamos hablando, por ejemplo, de huertas o de huertos. Y la segunda parte de esta pirámide de Maslow son las necesidades de autoconocimiento, de autoestima, de belongingness, que viene siendo la parte de pertenencia a un grupo, a una comunidad. Lo mismo es acá, lo tenemos como las necesidades de legibilidad, que se refiere al entender las necesidades de la estructura, darle claridad al paisaje, al jardín, al parque, entender muy bien esas necesidades. Y finalmente, la última parte es la parte espiritual, cómo las emociones juegan un papel importante, y es la parte cúspide de todo ser humano, donde ya estamos la parte emocional, espiritual, que ya trabajamos todo lo anterior. En un jardín también tenemos esas partes emocionales. ¿Qué emociones nos produce la tranquilidad? Todos anhelamos un jardín, como quisiéramos que fuera ese jardín. Entonces, para el caso, aquí quiero hacer un poquito énfasis en las respuestas, que hacemos la pregunta de A o B. La teoría de la perspectiva del refugio de J. Appleton, que fue el 75, es un geógrafo inglés. Él hablaba de que el ser humano venía de Europa, de África del Este, donde había cuevas, y que se podía ver hacia la lejanía y podía ver tipo praderas, y podía sentirse tranquilo, ¿no? Entonces eso le daba esa seguridad, y por lo tanto se sentía como en un refugio. Y esa parte, de alguna manera, son paisajes que son preferibles por las personas. El caso del modelo informacional de los Kaplan, hablan de que un paisaje debe ser leíble, o legible, que se pueda leer para que yo me sienta en confianza. Estoy hablando haciendo referencia del medio, de Dan Pearson, que es uno de los parques que hizo en Japón. Entonces, ¿cómo se siente y se puede leer ese lugar? Pero también puede ser misterioso, puede ser que como cuando éramos niños, que jugamos a las escondidas y podíamos buscar esos lugares que nos dieran esa intimidad y de alguna manera nos daba esos retos. Entonces la parte del modelo informacional. Y la teoría de las oportunidades, que tiene que ver con la pregunta, es de Gibson en el 79, decía, bueno, la gente va a preferir paisajes en los cuales tenga todo a su alcance: agua, alimento, oxígeno, todas las necesidades que veamos de Maslow. Desde ahí el hombre o el ser humano va a tomar todos los paisajes que le den más elementos. Y de manera genérica se habla de que aquel paisaje que tiene agua o señales de agua. ¿Por qué creen que ahorita andamos en Marte buscando agua?
O sea, señales de que hubo agua hace millones de años, 4 millones de años hubo agua y eso nos pone felices. A ver, a la NASA encontrar con los rovers que andan allá arriba diciéndonos que ya encontraron agua, entonces eso nos hace felices. Eso tráiganlo a la realidad, porque digo, eso es la realidad fuera, geográficamente en otro planeta, pero aquí en México buscamos donde nos satisfaga esas necesidades. Y de manera innata así ha sido. Por lo tanto, quien dijo que es A, va más relacionado con esta teoría de las oportunidades. Y B, no es que sea malo, simplemente a lo mejor prefiero la banca por descanso, pero no hay una señal obvia de agua, ¿no? Obviamente las plantas. Otro tema importante en este contexto es cuántos metros de área verde tenemos que tener por habitante en una ciudad. Normalmente la Organización Mundial de la Salud habla que vamos a tener de 9 hasta 12 metros cuadrados de área verde por habitante. Sin embargo, bueno, hay una carencia en todas las ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos Ciudad de México, que tenemos 6.2 y esto es bastante, créanmelo. En Buenos Aires, lamentablemente, estamos a 1.9. Estas son estadísticas recientes, no crean que son muy lejanas. Y otra en Curitiba, Brasil, que se dice que es una de las ciudades más ecológicas, tienen 52 metros cuadrados de área verde. Entonces, hay ciudades, por ejemplo, Tijuana, aquí en México, que está en la frontera, tienen 0.44 metros cuadrados, imagínense. Este es un problema. Ahora, dentro de una grande ciudad, por ejemplo, Ciudad de México, también hay diferencias por colonias, ¿no? Y esa diversidad. Entonces, lo que aquí están dando son promedio. ¿Cuál es el meollo de todo esto? El problema es el estrés que nos genera tener que escuchar el ruido de los autos, de todo esto, ¿no? Entonces, pues se dice que en las ciudades, por ejemplo, en México, el 77% vive en áreas urbanas o semiurbanas, y eso seguramente está pasando una tendencia a urbanizarnos. Entonces, todo este estrés nos vuelve locos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ahí es donde radica la importancia de lo que cada uno de nosotros, paisajistas, hacemos. No solamente en la ciudad, sino también en los ámbitos rurales. Por eso yo cuando hablo de esto, hablo del ámbito de lo rural a lo urbano, justamente porque estamos impactándolos. Imagínense, por ejemplo, otro dato nos están dando acá, que Viena, en Austria, tiene 125 metros cuadrados de área verde por cada habitante. Cuando en otras ciudades, híjole, Ciudad Juárez, México, tiene 0 metros cuadrados. Imagínense, es una cosa pues muy delicada, y al igual que Tijuana, pues son ciudades fronterizas donde hay una gran aglomeración de diferentes culturas, vienen muchos migrantes y no hay ese empoderamiento de los espacios públicos, y tiene muchas implicaciones que obviamente no voy a tratar en este momento, ¿verdad? Pero podemos ir tratando. ¿Por qué tenemos el problema actual de esa, como que lo que suene natural, lo que se vea natural es un problema? Por favor, no me muestren eso. Yo quiero ver paisajes bien cuidaditos, bien podaditos, y esto es mucho de la cultura norteamericana, ¿no? Que tienen que ver sus yards o los front yards o los jardines de frente, que sea puro pasto o algunos árboles, pero no me pongan eso, porque ayer le comentaba a Ángeles hace rato que justamente una vecina, van a conocer uno de los jardines que diseñamos. Entonces, enfrente de esta señora, pues está ese jardín y dice, hay tarántulas y víboras, por favor, quiten eso porque voy a fumigar. Imagínense si viene a mi propiedad a fumigar, ¿cómo le va a ir a la señora? Pero la gente hay muchos temores, lo ven como monte, decimos acá en México, lo ven como todo destrozado, pero ¿qué creen? Estos tipos de paisajes son los que son más saludables para los insectos, para los polinizadores, y en general para la vida. Entonces, tenemos que crear, hablando de la percepción, ¿cómo hacemos que este tipo de paisajes sean más aceptados por la gente? Ese es el gran reto. Amalia hace jardines, Elgueta hace jardines, Siqueira, y todo el mundo lo hacemos, Ángeles los hace, todos, la mayoría de los que están aquí hacen sus jardines, pero si queremos lo naturalista o algo más evocado hacia la naturaleza, ¿cuál es el problema? De que nos vamos a enfrentar con gente que no va a estar de acuerdo, porque lo ve como un reto, lo ve peligroso. Para ellos tenemos que trabajar duro. Y bueno, no es la única solución, pero al menos yo he encontrado que una de las respuestas las dio justamente Iverson Nassauer, que es una investigadora de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, que desde los 90 ella ha estado trabajando con esto. Hay un artículo clásico de ella que se llama Cues to Care, o incluso, de hecho, señales de cuidado. ¿Qué quiere decir eso? Cómo esos tipos de paisajes que vemos aparentemente todo desordenados, ¿verdad? Porque ecológicamente pueden ser muy ricos, pero muy desordenados para el ojo del ambiente, porque nosotros creamos esas imágenes de manera cultural. ¿Cómo hacer que los paisajes sean mucho más saludables? Que la gente y las instituciones, que podamos transmitirle que el cuidado de ellos
lo podemos atraer a través del diseño. ¿Quién no podrá ver que la foto de la izquierda, por muy parecido que sea algo muy natural y desastroso, entre comillas, puede tener un orden, y si le ponemos solamente una bardita con piedra, eso ya lo hace decir, ah, caray, aquí está siendo cuidado, aquí está la mano del ser humano, por lo tanto no está abandonado. Entonces, esa es una cues to care. Ahora, algo de lo que hablábamos del modelo de los Kaplan, que decían del modelo de preferencias. ¿Qué tipo de jardines nos gustan? Aquí tenemos dos modelos de jardines, el de arriba de Fernanda Rionda de México y abajo de Jimena Nasal de Chile. Entonces son modelos parecidos que entran en el medio donde se considera confortable. ¿Por qué? Porque el modelo de los Kaplan habla de legibilidad y misterio y coherencia y complejidad. Entre más complejo se hace un paisaje, y más misterioso, se puede convertir peligroso. Imagínense, por ejemplo, un bosque en medio de la ciudad que sea muy lleno de demasiada densidad de árboles y se vea complejo, que no sea legible, no sea fácil de leer, porque no lo puedes ver, como decía Appleton, que lo pueda yo leer desde lejos, que no me sienta vulnerable. Eso lo convierte en peligroso, que tampoco es nada adecuado. Y por lo contrario, si está demasiado legible, pongamos un césped, un pasto, una hectárea de pasto, que sea más coherente y legible, que no tengas que leer mucho, pues es realmente aburrido. Entonces aquí lo más interesante es hacerlo confortable. Ese es el gran reto de todos nosotros, paisajistas, naturalistas, hacer este tipo de paisajes como los vemos aquí en el ejemplo. Bueno, ¿cómo me tomó a mí toda esta inspiración? Bueno, ya lo mencionaba Ángeles, efectivamente tuve la fortuna de estar en la Universidad de Sheffield, hice mi doctorado, pero de ahí, bueno, se han derivado desde luego muchas líneas, ¿no? En ese momento, cuando yo terminé en el 2005, se terminó de imprimir el libro Dynamic Landscape. De hecho, hay por ahí una contribución de mi parte en ese libro. Y recientemente, bueno, Sowing Beauty de James Hitchcock y de Nigel, que lo mencionaba, bueno, de hecho, ellos fueron mis profesores, Nigel mi consejero, y Amalia Robredo, el último libro que hemos estado estrenando estos días. Realmente son libros clásicos que lo que queremos ahora es tener literatura en español. Eso es lo que queremos y obviamente para allá vamos todos, creo que tenemos esa idea, ¿no? En el doctorado yo estudié los patrones de la naturaleza, cómo crecen las plantas en tiempo y espacio, no solamente horizontal, sino también de manera vertical. Los estudiamos y los analizamos y bueno, aquí está más o menos la fenología, cómo se siguieron durante varias semanas y determinamos cómo eran los patrones. Luego de eso se llevaron a un parque de la ciudad ya con plantas que conocemos, con ese patrón, y les hicimos estudios de percepción, preguntando a la gente qué opina sobre esa plantación, le gusta, comparándola con una convencional que es totalmente victoriana, ¿no? Que era muy lleno de color, pero eso sí, no se les paraba literalmente ni una avispa. Y en la otra estaba llena de insectos, y fue maravilloso encontrar que la gente lo que más le gustaba era la diversidad de plantas, de color, de textura, que iba cambiando, que era dinámica, y aunque eran anuales durante toda la temporada del verano, iba cambiando constantemente, y el otro era estático y se quedaba igual por mucho tiempo. Y en diferencia de los adultos, por ejemplo, bueno, las personas muy grandes, arriba de 60 años, 70 años, eran muy conservadores, ¿no? Este es solamente una lámina donde hice una interpretación artística de todos esos cambios y bueno, se presentó en una exposición allá en Londres del tema. Otros trabajos que hemos hecho aquí en México relacionado con esto es, en el 2007, 2010 hicimos un proyecto relacionado con rescate de la flora silvestre y ahí se produjo un manual. Si a alguien le interesa por ahí, búsquenlo en Google, está en línea el título del manual de herbáceas silvestres para uso en paisajismo, o me mandan un correo y les mando la liga. Y ahí pueden tener, viene desde establecimiento, lo que le llama Amalia mucho plant hunting, nosotros le llamamos colecta de materiales, semillas y material vegetativo para propagar, y luego establecimos los jardines, propagamos, establecimos los jardines y luego hicimos percepción. Entonces como que es una cadenita muy básica que no se debe de olvidar. Si alguien debe o quisiera llevar a la práctica un jardín con más éxito o un poco más trabajado, es como un medicamento. Hay que probarlo varias veces, o 2, 3 años al menos, y ya que funcione, entonces ya llevarlo a los parques públicos. De lo contrario va a ser muy arriesgado, incluso yo me atrevería a decir que un poco irresponsable, porque quizá no funcionen esas plantas y ya cuando están allá, vamos a tener, en lugar de que haya un aumento de gusto por la gente, se va a decepcionar más y ahí va a estar fuera de nuestro control. Entonces es un poco delicado el tema. Cuando se hace percepción de la última etapa, hagámoslo como prueba, decir esto se valida, esto no se valida. Ahorita nosotros estamos haciendo este tipo de plantaciones a nivel praderas, pero bueno, eso va a ser otro tema porque no me da tiempo para hablar de esto mismo.
¿Por qué hacemos esto? Por los fines de sustentabilidad. Sustentabilidad nos estamos refiriendo a la parte ecológica, social y económica, y también abordando desde la Agenda 2030, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que pues son políticas que a nivel internacional están impactando, y creo que los paisajistas no nos podemos olvidar de esto, tenemos que impactar con todo esto. En México estamos ahorita trabajando con eso, ahorita lo voy a platicar. Aquí esta lámina nos está ilustrando básicamente algunos de los beneficios que tienen los jardines o un parque, ¿no? Un jardín, por ejemplo, tiene que tener atracción visual, la cuestión de belleza escénica, la funcionalidad del espacio, que tenga lugares donde hacer actividades, beneficios económicos. Desde luego, si voy a tener un espacio para disfrutar, entonces puedo tener un beneficio si hablo de un centro ecoturístico. Y si hablo de servicios ecosistémicos, por ejemplo, purificar el aire, regular la temperatura y sobre todo promover biodiversidad en la ciudad, si hablamos de un oasis de las flores, que es un jardín en una ciudad, ¿no? Y también, finalmente, nos da identidad cultural. Seguramente nuestras plantas son diferentes de las de ustedes, aunque tenemos aquí a esta especie que es de Argentina, de todas maneras, pues nos trae polinizadores, pero lo mejor es tener nuestras propias especies de plantas, ¿no? Para eso en México tenemos recientemente, de 2020 a la fecha, una iniciativa que generó la Secretaría de Agricultura, SADER, y la Secretaría de Medio Ambiente, que se llamó la ENCUS, que es la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores. Es una estrategia, como lo dice, hay un instrumento de políticas para cómo contribuir a que estos polinizadores tengan realmente, o sea, continúen, porque uno de los grandes problemas es que se nos están acabando. No sé si pasa en sus países, pero aquí, bueno, debe de pasar en todos lados. ¿Por qué? Porque está aumentando el uso de pesticidas en el campo, en la agricultura, sobre todo la agricultura intensiva. Está habiendo cambio de uso del suelo. Lo que antes era agricultura ahora está siendo urbano. Todo eso está matando con muchos de los insectos y lo está terminando. Y otras acciones que son causa del efecto del cambio climático. Ha habido muchas de las acciones que hemos hecho. Este año, por ejemplo, juntamos un grupo de especialistas para que nos dijeran qué para ellos era un jardín. Y bueno, yo di otro curso. Todo esto están en línea si los quieren encontrar ahí en YouTube. Y aparte un simposio sobre polinizadores, y la foto de abajo a la derecha ahí está la respuesta. La respuesta no está necesariamente en el campo. Muchas de las especies que yo busco, las busco en las casas de las señoras de los jardines. ¿Por qué? Porque ahí es donde se conserva mucha de esta biodiversidad. México tenemos 7 ecorregiones bien definidas, y eso de alguna manera, para quienes no conocen nuestro país, como verán, es un mundo, es enorme. Tenemos 7 ecorregiones que van desde lo material xerófilo, lo templado y lo tropical. Eso nos permite que lo que yo estoy haciendo en Veracruz, que estamos hablando de esta parte, no sé si lo ven o señalo, justamente en esta parte del centro de Veracruz, hacia el Golfo de México, realmente es una parte minúscula. Yo no puedo generalizar mi paleta vegetal a todo el país, como es el centro, que es la parte seca, ¿no? Que es el desierto de América del Norte. Entonces, es tan amplio, y mi sugerencia es de que lo trabajemos por ecorregiones. Es el reto que tenemos ahorita en varios encuentros y foros en todo México. Nos hemos dado la tarea, pero no hemos agarrado todo por los cuernos, como lo decimos, es decir, agarrar ese proyecto y decir, vamos a hacer la paleta vegetal por cada región. Ecorregión. Esto nos dará la posibilidad a que cada país, a que cada región tuviera su paleta vegetal enriquecida, y creo que de eso es lo que hay que hacer todavía. Ya voy a entrar con algunos de los ejemplos de nuestros jardines. Estos jardines son 2, los que voy a presentar de hoy, del año pasado a ahora. El de ahorita se llama Santuario Poliniza. Es un jardín que, efectivamente, cuando yo me voy a los viveros, que es muy raro porque es limitada la paleta vegetal para estos insectos, pero bueno, hay que buscar por aquí, por allá, entre las casas, entre algo silvestre, entre lo que hay en viveros, y tener esta variedad de plantas, ¿no? Aquí hay un vivero muy, muy bueno que me encanta, que es Paraíso Colibrí, donde consigo muchas de las especies o de salvias, por ejemplo, Farinaceae, Salvia leucanta, Salvia coccinea. Esta sí la conseguimos, la tenemos aquí en el área rural de Veracruz. Lantana cámara. Todas estas especies son muy coloridas, y ahorita están esta foto tiene 2, 3 días, realmente es muy reciente, pero todo empezó en octubre del año pasado, o sea, no tiene ni mucho. Un jardín normalmente tarda, ustedes lo saben, de 2 a 3 años en adelante para madurar y decir, es un jardín ya propiamente con arbustos, una estructura diagonal, donde las pequeñas estén adelante, las grandes están atrás, y vamos a hacer o de islas, el centro más alto, la arquitectura de las plantas, etcétera, ¿no? Y que la densidad también, ¿a qué densidad vamos a poner cada una? Si son 5 plantas por metro cuadrado. Al principio vamos a tener este problema,
que tenemos, que la gente quiere ver ya cosas, pero al principio de eso va a pasar en un año o unos 5 meses. Afortunadamente estoy en un lugar privilegiado donde la vegetación crece rápido, da muchas flores, y no tenemos heladas y podemos tener mucha floración todo el año. Aquí el único problema es la sequía, que sí nos afecta desde los meses de marzo hasta junio, más o menos, se está alargando cada vez más. Sin embargo, bueno, también cosechamos agua de lluvia y eso nos está trayendo la solución de poder estar regando las plantas, pero tenemos agua de lluvia. Esa es una cosa fabulosa que lo estamos logrando. Entonces aquí tenemos desde la colecta, los estudiantes se involucran. Soy profesor de una maestría en paisaje y turismo rural, ahí tenemos este tipo de proyectos, salimos de colecta y bueno, pues son ejemplos de lo que estamos haciendo. Estos son nuestros hoteles para polinizadores, muy inspirados en el medio rural. Yo soy de una comunidad del norte de México, de Zacatecas, y entonces ahí las bardas eran de esa naturaleza y quise que se emulara ese tipo de ambientes. Me dijo alguien, oye, pero ahí se van a meter las víboras. Pues sí, pues es su ambiente, ahí no va a haber gente, no nos vamos a meter en esa parte, fondo, como un punto de remate, pero sí va a ser mucho para que vivan nuestros polinizadores, ¿no? Entonces son algunas de las tomas muy recientes, apenas de estos días. Estamos en un periodo de lluvia maravilloso. Viene la canícula, pero estamos previniéndonos con nuestra agua de lluvia, fabulosa, que no, milagrosa. Entonces, ahí tenemos penicetum y toda esta parte de salvias coccinias, que son rosa y color rojo. Y los polinizadores son variados. Estamos totalmente maravillados con, yo creo que 10 especies de mariposas, me quedo corto, tiene que ser más. El colibrí, esas fotos no son ni bajadas de internet, ni de Canva, ni nada, son totalmente de mías propias, las saqué con mi cámara, y ese colibrí sacado desde la ventana de mi oficina, ¿no? Entonces, ¿quién no le gustaría trabajar en un lugar donde disfrute trabajar, ¿no? Realmente no lo veo como un trabajo, lo veo a día como un disfrute. Llegar y en lugar de ponerme a sentar a checar mi correo, me voy a podar algo, a plantar algo, porque sé que hay que cambiar de lugar a otro. Finalmente, estos son jardines experimentales. Yo creo que es uno de los privilegios que yo tengo, que no estoy regido bajo, hay que hacer ese proyecto y tienes que seguir con el otro, no, sino que me los voy llevando con calma y vamos dando capacitación, damos cursos de capacitación a gente que quiere hacer cursos para polinizadores, y dentro de una red que se llama la Red de Jardines y Huertos para Polinizadores, dentro de esta política nacional, estoy en la coordinación apoyando a Elizabeth, que es de la CONABIO, de aquí de México, de la Comisión Nacional para la Conservación de la Biodiversidad. Estamos haciendo el trabajo para sumar cada vez más jardines y que esos jardines también se vayan haciendo un tipo de inventarios. Entonces, nada más para irme más rápido, estas son fotos de este jardín que hicimos en marzo del año pasado. Es atrás de mi casa de ustedes, cuando gusten venir, es un jardín más pequeño, pero aquí tiene el capricho que yo quería, un poco la idea de algo más inglés, más Jekyll, con los colores, el eje central, un poquito, pero con la distribución naturalista, ¿no? Y creo que lo logré. Les aseguro que más que los polinizadores y que yo mismo, o que nosotros mismos a la familia, mi gato Willy es el que más lo disfruta. Disfruta mucho el jardín, todas las mañanas está ahí, toma agua de ahí, es feliz ese gato, ¿no? Entonces, pero lo más interesante es de que yo quiero que este jardín sea un modelo para que se pueda replicar en todas las ciudades, ¿no? Que lo puedan hacer, lo hemos ya publicado, se ha inaugurado el año pasado, el 14 de septiembre, y ahorita, bueno, pues ya hay unas referencias donde habla de Oasis de las Flores. De hecho, en el libro de Amalia también lo referencia como un jardín experimental, donde tenemos todo tipo de insectos, ¿no? Y es muy apasionante cuando uno ve a nivel microscópico qué sucede. Te están metiendo elementos artísticos, los bebederos, la cantidad de flores, de plantas mexicanas, por ejemplo, gallardias, que está aquí, los cosmos de fondo, verbenas. Hay una verbena que está acá arriba, si la ven, creo que es la verbena regia, es una verbena que requiere muy poca agua, y pues a veces hay que buscarle el ambiente porque hay unas que no lo requieren, por ejemplo, las lavandines no requieren agua tanta, entonces también hay que buscarle dónde son sus sitios, ¿no? Todos estos colores son de ahí justamente. Toda esta grava es ese nuevo sistema que implementé este año en Oasis de las Flores. No lo venía haciendo, pero esto me ha traído resultados muy buenos, y esto también con la experiencia de haberlo platicado con el Guetta y con Macarena en Chile en noviembre pasado que estuvimos. Entonces está funcionando bastante bien, y bueno, pues también usando las bromelias, que los usan mucho en Brasil. Aquí también tenemos algunas especies para el caso de la barda del centro, y bueno, este es un poquito. La CONABIO lo que hace dentro de esta estrategia nacional, nos da nuestro certificado donde dice que este jardín es parte de una estrategia nacional y que
y aparte hay una plataforma que se llama Naturalista, donde le damos seguimiento, y si no conoces las especies de insectos o de plantas, están expertos donde te ayudan y te lo cientifican. Entonces, si lo conocen, vale mucho la pena, ¿no? Quien está aquí en México. La paleta vegetal es muy variada, ¿no? Y no todas son nativas. Y aquí viene la pregunta clave, nativas versus exóticas. Yo en lo personal soy nativas y exóticas. Obviamente hay que beneficiar las nativas, pero no es algo que me haga mucho, que me quite el sueño, que sean exóticas. Lo único que hay que cuidar, y todos sabemos, que no sean invasoras. Fuera de eso, cualquiera puede ser. Incluso yo me he dado cuenta y lo he encontrado en artículos donde las exóticas vienen a resolver muchos problemas que las nativas no pueden hacerlo, ¿no? Y aquí lo vemos como ejemplo. Otros jardines, ya voy terminando, es que hemos hecho jardines experimentales con mis estudiantes, en este caso de Marely Rodríguez, que estamos trabajando aquí cerca de un centro ecoturístico, un jardín para polinizadores con fines ambientales, ¿no? Con fines de educación ambiental. Entonces, ahorita en el verano vamos a hacer talleres con niños, y pues ella tiene que terminar ustedes ahorita en diciembre, haciendo talleres participativos para el diseño participativo. Ahí es donde invitamos a la comunidad que nos ayude y se involucran en el proceso, y creo que ha sido fascinante cuando ellos ya toman el liderazgo del proyecto. Ya no tenemos que decirles cómo hacerlo, simplemente les damos los principios básicos y ellos lo hacen de una manera increíble, ¿no? Hemos estado sorprendidos de cómo ha funcionado. Esta es otra farmacia viviente que se está haciendo en Misantla, Veracruz, México, con un grupo de empresarias rurales totalmente admirables, y han hecho unas cosas increíbles, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos del empoderamiento social e inclusión. Para hacer estos jardines nos vamos los estudiantes, nos vamos todos y trabajamos. Estábamos a 4 horas más o menos de aquí, de Córdoba, pero pues yo lo disfruto a pesar del calor, porque el calor no me gusta mucho. Sin embargo, ya estando ahí, ustedes saben, se olvida uno de eso, ¿no? Y con eso contribuyo con este poquito información. Ojalá que les haya sido pues un poquito de lo que hago, y les agradezco su tiempo. También decirles que yo pertenezco a la maestría de Paisaje y Turismo Rural, y si hay gente de Latinoamérica que quiera venir con nosotros, también tengo tenido con el gobierno mexicano de becas a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de Humanidades. Ahora ya le cambiaron un poquito, pero tenemos becas para mexicanos, sobre todo, sin duda, ¿no? Y sería todo con eso, Ángeles. No sé si haya preguntas, comentarios del público. Muchas gracias, Cruz. Ahí abrí los micrófonos para los que quieran empezar a consultar. Me gustó mucho el tema de la percepción del paisaje, ¿no? Como que resuena mucho también con lo que es la escuela de Sheffield, del tema de que no es excluyente el uso de nativas. Bueno, hubo varios estudios hechos y papers en Inglaterra sobre cuáles eran, ¿no? la cantidad de biodiversidad que había, y encontraban que en los jardines de las señoras o de los señores, en los jardines frontales, encontraban más diversidad con plantas mezcladas que por ahí en un paisaje totalmente nativo. Pero bueno, como siempre, está estudiado como en ese contexto. No sabemos muy bien cómo será en nuestros contextos, porque todavía, por lo menos en muchos lugares de Latinoamérica, no ha sido estudiado esto, ¿no? Así es, Ángeles, claro. Y bueno, no sé si alguien, a ver si surgen preguntas. Bueno, ahí dicen increíble. No sé si alguien le quiere preguntar también algo a Cruz. A mí me parece muy importante el tema de la percepción. Es algo que lo vivimos mucho. Justo en la presentación anterior, Julieta contaba cuando estaba haciendo, ¿no?, un parque abierto al público, que la gente iba y se quejaba porque estaba sacando el pasto, y ella estaba armando una plantación súper compleja que iba a traer un montón de servicios ecosistémicos. Igual la gente, viendo a lo que vos mencionabas, ¿no, Cruz? Nada, estaba ahí pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer para pasear al perro por el pasto que siempre tenía? Y todo el proceso de educación. Estamos como frente a un cambio de paradigma, ¿no? De cómo hacemos para que estos paisajes que sabemos que ofrecen más servicios ecosistémicos, también sean agradables para el público. Ahí Verónica está haciendo una pregunta. Ahí me podés, ahí.
Hola, Cruz, qué gusto. Qué Súper interesante. Estoy aquí en la Ciudad de México. Una pregunta, ¿cuáles son las plantas que comentabas como invasoras? Pues mira, el Benicetum, por ejemplo, es uno de ellos, de los que se ha considerado como de los invasivos, y hay que tener mucho cuidado. Efectivamente, yo lo uso mucho, y con la experiencia me he dado, porque siempre me decían, oye, no uses el Benicetum, yo lo tengo que vivir, y entonces lo vivimos, y efectivamente hay que tener mucho cuidado, porque si de repente ya te salen por todos lados alrededor de la plantación, es un ejemplo, ¿no? Okay. Otro puede ser de los más ornamentales que utilizamos. Fíjate que no tengo afortunadamente, tanto contacto con estas especies. Lo digo como un principio básico, ¿no? Pero tú eres capaz de lograr identificarlo, pero no te puedo decir una lista de especies que sean invasoras, pero efectivamente está la higuerilla, que es una especie que, aunque no es ornamental, pero que te da semilla demasiado y que de alguna manera vas a tener por todos lados. O sea, yo entendía que invasora, que atacaba un poco a las otras especies, por eso también tenía esa duda. No, pero es muy buena tu pregunta, porque desde que, como lo estás concibiendo, también son competitivas. Ese es otra categoría. Y cuando tienes una comunidad de plantas, efectivamente también hay especies que, una de ejemplo son las cinias. ¿Conoces la cinia? Que es una especie mexicana, que son como, ¿verdad? Entonces la cinia es un ejemplo claro de una planta competitiva. Okay. Ahora, ¿por qué? Porque teniendo un buen sustrato, se viene muy robusta, y lo que hay abajo o lo que esté a su alcance lo elimina por completo, ¿no? Es más, en la foto aquí que está aquí en la presentación, no sé si pueden ver el puntero, aquí hay una que se llama Crucia híspida, es una planta anual que está justamente compitiendo con Cinia, que son estas rojas que están acá. Entonces, esa especie es el claro ejemplo de la competencia. Entonces, ¿cuál es la solución que hemos encontrado? Y eso es un principio básico del paisajismo naturalista, es plantar, sobre todo anuales, en ambientes totalmente estériles, o lo más estéril posible, ¿no? Donde no haya mucha fertilidad para evitar la competencia. O sea, es decir, una planta anual lo que hace es tratar de cumplir su ciclo en el más rápido tiempo posible. Entonces, rápido da la flor, aunque está más pequeña, pero crece más pequeña y no tiene que ser robusta. Entonces, no le alimentes para que la hagas glotona, y al rato, en vez de tener 10 especies, vas a tener solamente una o dos, que es la cinia, por ejemplo, ¿no? A eso te refieres tú. Sí. Lo invasivo es lo otro que te había comentado, ¿va? Sí, gracias. De nada, Vero. Buenas tardes. A ver, ahí está ahí. Después, bueno, no, ahí escribían desde Puerto Vallarta diciendo también que el Benicetum también se usa mucho allá. Sí. Y bueno, nada, muchas gracias por compartir. Después, a ver, en preguntas. No, también decían que les gustaría saber, los de florismo, si realizas plantaciones desde semillas o plantas o ambas. ¿Cuál fue la pregunta de esta última, Ángel? Si realizas plantaciones desde semillas, ¿puedes contar un poco de tu próxima plantación? Ah, bueno, sí, está padre. Mira, ahorita lo que estamos haciendo aquí en el Colegio Postgraduado, estamos haciendo una plantación con anuales. Entonces estamos experimentando, finalmente son plantaciones pilotos, efectivamente, pero no lo quise presentar aquí porque todavía están en pequeño. ¿Qué queremos hacer? Aplicar mucho de la teoría que nos dice James Kitchmock en Soul Beauty, que es el libro pero bueno, de alguna manera experiencias de muchos lados, ¿no? Como de Chile, hemos compartido con Amalia, hemos platicado mucho. ¿Qué hacemos ahí? Le ponemos un mulch, más o menos una capa como de 7 centímetros de arena normal de construcción, y encima de eso hacemos la plantación de nuestra mezcla de anuales. Entonces, la mezcla que estamos haciendo ahorita son mezclas de anuales de nosotros, mexicanas. No son que traigas de fuera, ¿no? Que importes sobres de semillas que ya vienen preparadas. No, nosotros estamos haciendo con Cosmos. Tenemos ahorita al menos 3 especies mexicanas, que es Cosmos sulfúreos, Cosmos bipinatus y Cosmos caudatus. Son 3 especies de Cosmos que lo estamos combinando junto con alguna otra por ahí interesante, como por ejemplo el pericón, que es un tagetes lúcida, y estamos haciendo esos son casi la mayoría amarillos, ¿no? Pero estamos haciendo mezclas, incluyendo algunas algunas perennes, como Salvia coccinea. Estamos, para empezar, y de manera muy experimental, estamos contando cuántas semillas tiene 1 gramo de cada especie, ¿no? 1 gramo, por ejemplo, de Cosmos sulfúreos tiene 110 en promedio, porque hacemos varios gramos, o sea, de 1 gramo, y encontramos que tiene como 110
semillas por 1 gramo. Entonces eso nos permite que cuántas semillas yo esperaría tener germinando en 1 metro cuadrado. Quizá de Cosmos sulfúreos podría obtener a lo mejor unas 20, entonces le pongo 40 para la cuestión de la germinación. Entonces estamos haciendo nuestras propias proporciones. Seguramente el próximo año ya tendremos resultados y les vamos a decir qué pasó con todo eso, pero en este momento ahorita todavía es experimental, ¿no? Entonces va a ser apasionante y ahorita tenemos una rueda enorme de 20 metros, está bien padre el diámetro, con 2 metros, con franjas de 2 metros de ancho, todo el círculo, y ahí vamos a hacer diferentes mezclas con diferentes repeticiones. Desde luego, a nivel científico, de la parte tecnocrática del paisajismo que hicimos al inicio, ahí lo vamos a ver en su plenitud y vamos a encontrar alguna fórmula que nos funcione mejor. Ya se los diré el próximo año o a mediados del año o si van al Congreso de Mexicali, seguramente ya tendremos algunos resultados interesantes. Qué interesante. ¿Y organizan primero las semillas por especies, cada una individual? ¿Antes prueban cuál es la capacidad de germinación y después las mezclan? ¿O cómo? Lo ideal sería eso, pero recordemos que si yo tengo una cosecha de alguna de las especies este año, no me garantiza que el próximo año la misma cosecha de semillas tenga el mismo porcentaje de germinación. Normalmente cuando tú compras un sobre te dice tiene 80% de germinación o un 98%. Entonces, para mí yo prefiero mejor como que asegurarme que hay que poner el doble de semillas, independientemente de qué porcentaje sea, porque va cambiando por el ciclo. Entonces, son principios básicos que estamos experimentando, Ángel. Realmente no está escrito, sí está escrito, pero no es lo mismo que te lo digan el Pictorial Meadows, que te da un manual donde te dice pongan 4 gramos por metro cuadrado. Pero tú llevas 4 gramos y casi con una sola especie, semillas grandes, o unas que son polvo. Entonces eso es muy relativo, o sea, es muy ambiguo, no puedes generalizar. Entonces por eso tenemos que trabajar las mezclas de manera muy particular. Bárbaro. Acá hay una pregunta de Alma Reyes. Tenemos mucho público tímido hoy, veo. Sí, creo. Que dice que vive en Torreón. Sí. En la colonia donde vive tienen aproximadamente 3 hectáreas de áreas verdes, donde los desarrolladores plantaron fresnos, chineara, palmeras y algunos otros ejemplares, que ha sido muy difícil mantener por el intenso calor, pero también han sufrido por las heladas negras. Tenemos una población alta de tuzas o de topos, no sabemos realmente qué son, pero se ven muchos túneles. Las personas encargadas de las áreas verdes están obstinadas en eliminarlas y están a punto de meter gas para eliminarlos. Que vio también liebres, perritos, y ha tratado de protegerlos, pero está a punto de perder la batalla. Dicen que los topos comen las raíces de los árboles. Claro. Pues es un comentario interesante, yo no tengo nada que opinar al respecto. Creo que si lo vemos desde el punto de vista plaga, entre comillas, pues es real, ¿no? Igual que las hormigas arrieras, también de un momento a otro te pueden acabar una plantación, y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué le vamos a poner, no? Si ponemos algún químico, si ponemos algún arroz, que hay gente que le pone arroz alrededor del nido, y con eso al parecer funciona. A otros le ponen algunos extractos como de tajetes, ¿no? Que es la flor de muerto. Entonces hay varias cosas interesantes, pero pues hay que experimentar. Realmente hay muchas cosas hay muchos vacíos de la práctica en este sentido, ¿no? Ahí tenemos una pregunta también de Xerox Studio, que levantaron la mano. Sí. Hola, ¿qué tal, Cruz? Hola. Te habla Sonia, de Mendoza, Argentina. Quería consultarte si han trabajado con algún organismo de investigación como para determinar aquellas especies que son más atractivas para los polinizadores, porque esa información normalmente nos cuesta, al menos acá en Argentina, encontrarla, es decir, qué especies son las que realmente debo utilizar en el jardín para atraer toda esa diversidad. Mira, tu pregunta es interesante porque lo único que hemos hecho nosotros ahorita, como viste, nuestros jardines tienen mucha diversidad, pero ahorita justamente vamos a entrar en la etapa de monitoreo de polinizadores. Y en esta etapa de monitoreo vamos a poder detectar cuáles especies son más visitadas. Una de ellas es Cinia, de la que decíamos hace ratito que es muy competitiva, pero también es de las especies que traen mayor cantidad de especies de polinizadores. No solamente de una sola especie de mariposa, sino de otras más. Por ejemplo,
Esta Asclepias curasábica, quizá ustedes lo conozcan allá, que es muy atrayente y sobre todo se le atribuye que atrae a la mariposa monarca. Hoy vi un evento donde estaban llenos de mariposas monarcas en una sola planta. Me pareció una cosa fascinante porque yo no lo había visto como tal, ¿no? La había visto una que otra, pero eran como 10 mariposas en una sola planta, en un espécimen de Asclepias. Entonces, ahorita justamente viene esa parte de monitorear y detectar cuáles son las especies, que es lo que tú preguntas, ¿no? Pero si tú me preguntas en el momento, yo te voy a decir, yo de manera empírica te puedo decir que Salvia coccinea es muy atrayente de las abejas meliponas, ¿no? Que son especies mexicanas, son unas abejitas pequeñas, pero también atrae algunas mariposas. Pero hay otras que atraen, por ejemplo, hay una tibotina, no sé si la conoces, que es morada, que tiene las abejas que son las euglosinas, que son metálicas, verdes, preciosas. Yo a esa planta solamente le he visto que se le acerquen las euglosinas, y es una simbiosis bien interesante, fíjate, que se da en eso. Pero pues es efectivamente mucho trabajo de escudriñar qué está pasando eso. Ese es mi segundo año trabajando ya con polinizadores y seguramente cada interrogante que surge como la que me acabas de hacer pasa por aquí y tratamos de enfrentarlo. Muchas gracias. Sí, gracias. Después acá, bueno, escribe Loreto, que dice que es muy interesante la charla desde Chile, y dice que bueno, que en el secano costero, bueno, nada, que el concepto de invasoras es relativo y que ella prácticamente no riega, pero es muy difícil que sin riego las plantas germinen y luego sin agua no se desarrollan tanto. Pues sí, ahí la situación es un poco bueno, no sé si el secano costero se refiere al Mediterráneo, ¿no? Al clima que lo estuvimos viviendo ahora que vimos a Chile, fuimos y efectivamente, pues yo creo que aunque sean climas totalmente secos, siempre va a haber ese tipo luego se les llama también plantas oportunistas, ¿no? Que en algún momento de la temporada o alguna temporada invaden y desde ese punto de vista se pueden convertir en invasoras. Perfecto. Bueno, acá hay una pregunta más de Tania. A ver, una pregunta. ¿Qué estrategias sigues para promover en el medio privado o con clientes de residencias, desarrollos hoteleros, condominios, etcétera, el implementar jardines naturalistas como lo has hecho? Sí, Tania, es una pregunta muy buena porque, como vieron al transcurso de mi charla, me he enfocado mucho en la parte académica y la relación de difusión, sobre todo. Pero llegar a estos tipos de proyectos lo están haciendo, van a ver a Fernanda Bionda seguramente, ¿verdad?, en el futuro, y ella les va a explicar un poco más de eso. Ella lo está haciendo directamente con estos privados, residenciales, sobre todo jardines residenciales, y últimamente con proyectos ya a nivel macro aquí en México. Yo no lo he hecho, sinceramente, en hacer proyectos a estos niveles. Sin embargo, estamos dando la pauta para que los paisajistas nuevos ahorita lo estén implementando, y creo que esa es la pauta la que hacemos nosotros. No digo que no lo hemos hecho, y no es que no queramos. De hecho, nos acaban de encargar un parque público para polinizadores, pero hay tiempos y hay prioridades para nosotros y tenemos indicadores que cumplir. Entonces, a veces no nos da tiempo más que mostrarles cómo hacerlo y llevarlos de la mano, ¿no? Pero propiamente yo no voy directamente a hacerlos. O sea, yo los capacito y les doy la asesoría y ellos lo hacen. Pero sí, es la manera como multiplicamos, digamos, los esfuerzos y las ideas que estamos haciendo. Y obviamente las publicaciones y este tipo de webinars, seminarios, que permite que la gente pueda entender un poco más y ser más sensible a esta necesidad que nos urge, que haya más polinizadores porque se nos están acabando. Eso es lo que te puedo decir también. Ahí bueno, explicaba un poco Loreto que el secano costero es la zona central en Chile en la que tienen 8 meses sin lluvia. Sí, claro, es terrible, ¿no? Y bueno, ahí lo que están haciendo muchos de mis colegas chilenos, seguramente que no se conozcan a quienes mencionaba, a Cristóbal Elgueta, a Macarena Calvo, a misma Nasal, a Jimena, están trabajando con plantas que son justamente, que le llaman Jimena el Ceriscape o paisaje xerófilo, trabajando con plantas que resisten estas condiciones, ¿no? Entonces, ellos obviamente no tienen el agua para cosecharla como lo hacemos nosotros, pero ellos tienen que irse con las plantas que ya resisten y se adaptan a esas condiciones de secano.
Bueno, aprovecho también que estábamos con el tema de Chile para contarles que la semana que viene vamos a ir para Chile y va a estar Cristóbal Elgueta presentando su trabajo. Así que, bueno, también allá todos los chilenos que estén presentes y los no chilenos también, vamos a poder también conversar un poco más sobre cosas más específicas del paisaje chileno con él, que también tiene una carrera muy interesante, hizo mucho trabajo también en lo que son biopiscinas, amigo también de Cruz, ¿no? Sí, también, claro, sí, muy amigos, muy Y acá que dicen, bueno, son todos ellos unos genios, dicen Loreto, que es de Chile. Así que lindos. bueno, quería agradecerte muchísimo, Cruz, y bueno, agradecerles a todos los que estuvieron presentes. Espero que todos los interesados también sigan la semana próxima con Cristóbal, que también tiene un trabajo muy, muy interesante. Y bueno, seguramente que se va a subir este video a YouTube. Normalmente tardamos como una semana para que también los que no pudieron participar o si quieren compartir la charla de Cruz con otras personas que no pudieron estar hoy presentes. Y bueno, muchísimas gracias. Y para todos los que están en Argentina y Uruguay, buenas noches y buenas tardes para los que están en la zona de Veracruz. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está mandando saludos y qué padre, ahí tienen mis redes sociales, mis contactos, cualquier cosa, con todo gusto. Tenemos cursos también aquí en Córdoba y algunos online. Y pues es un placer. Gracias por la oportunidad, Ángeles, y saludos No, a todos. por Un favor, abrazo. gracias a vos. Ya. Saludos. Gracias, bye bye.